debes subir a Gabaón, debes subir al monte. Gabaón te está llamando, hijo. Profeta, no suba vacío. Ay, Shama, no vaya a predicar vacío. Llénate de Dios en Gabaón. En Gabaón Jehová se te revela. Lupras que Shama. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están ahí. Le habla su hermano profeta Quito Falaquino en tu segmento Zona Sobrenatural. Siempre tenemos contenido edificante para usted y para su familia. No se mueva, porque hay una palabra que yo sé que le va a gustar en esta hora. Y Dios me dio Cristo, hay una palabra que yo creo que tú le entregues a ese remanente que está ahí. ¿Cómo buscar a Dios? Hay varios principios importantes donde se busca a Dios, que es el monte, la iglesia y el aposento. Agarre esos tres principios importantes que yo sé que le van a gustar. Así que le voy a dar una breve introducción de lo que es ese tema. Así que vaya compartiendo, dele like para que YouTube lo recomiende y no se mueva. Quédese ahí, porque esos tres principios le va a gustar bastante para que usted cambie la manera de buscar a Dios. ¿Por qué usted no lo encuentra? ¿Por qué Dios no lo escucha? Algo está pasando. Por eso el apóstol Pablo dice que muchas personas oran mal y por eso no reciben. Pero aquí estamos dando varios principios importantes para que Dios te escuche cuando tú estés orando en tu habitación. Y quiero que vaya rapidito Mateo capítulo 6, versículo 6. Busque su Biblia conmigo. Mateo capítulo 6, versículo 6. La palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿Qué dice la Biblia? Entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre. ¿A quién que tiene que orar? A tu Padre. ¿Dónde está tu Padre? En el cielo, que está en secreto. Y tu Padre que ve los secretos te recompensará en público. No, yo tengo que leerlo esto de nuevo a ustedes, porque usted tiene que agarrar esto. Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Muy importante la lectura que hemos tomado y el tema. Tres lugares importantes donde buscar a Dios. Tres lugares importantes donde buscar a Dios, que es el monte, la iglesia y el aposento. Y quiero hablarle en esta hora, ya que muchas personas se han preguntado cómo tengo que buscar a Dios, dónde tengo que buscarlo. Muchas personas oran en su habitación, en su casa. Muchas personas van a un monte, van a un lugar donde se puedan comunicar con Dios. Pero yo siempre cojo de ejemplo a Jesús. ¿Por qué Jesús? Jesús subió a un lugar que se llama el monte Getsemaní, donde él hablaba con su Padre, se comunicaba con la naturaleza. Ahí tenía lo que mejor comunión, mejor concentración. Por eso Jesús se apartaba. Cada vez que tú vayas a orar con tu Padre, apártate en un lugar a sola. Por eso aquellos patriarcas, aquellos profetas siempre tenían un lugar específico donde se encontraban con Dios. Por eso ellos levantaban lo que es un altar de oración. Si usted no tiene un altar de oración, convoque un altar de oración para que usted se pueda encontrar con su Padre. Por eso la palabra establece en Génesis de que Dios descendía a la hora del día para hablar con Adán, dando a entender que Dios desciende para hablar contigo, pero tiene que tener un lugar específico para encontrarte con Dios. Dice que Jesús subía al monte Getsemaní, prensa de aceite, Dios mío, donde la unción se derrama. Solía subir Jesús ahí a hablar con su Padre, meditar con Él, porque hay momentos donde tú meditas con Dios, hay momentos donde tú hablas con Dios. Hay momentos también que tú pasas tiempo con tu familia, tiempo con tus amigos, te pasas tiempo en el trabajo, pero es importante pasar tiempo en oración con Dios. Oración es buscar la voluntad del Padre. Muchos dicen que orar es comunicarse con Dios, pero yo digo orar es buscar la voluntad del Padre. Por eso el apóstol Pablo dice, hay personas que oran pero no reciben porque piden más. Debes saber de qué manera estás orando. Debes saber de qué manera te estás comunicando con Dios. Recuerda que Dios es el emisor y tú eres el receptor. Hay veces que tú pasas a ser el emisor y Dios es el receptor. Muchas veces oramos, pedimos, pero no dejamos que Dios hable. De la única manera que tú puedes escuchar la voz de Dios, dejando que la voz de Dios hable a tu vida. Ahora bien, ¿por qué vamos a hablar primeramente del monte? El monte muchas veces lo han criticado bastante, y más en esta generación, que no se puede subir al monte, que eso es algo antibíblico. No, no, no. Aquellos patriarcas, aquellos profetas como Jeremías, como Elías, como Moisés, siempre subían al monte. ¿Por qué subían al monte?
porque allá tenía mejor concentración con el Padre, un monte ungido. Por eso está el monte Oré, está el monte Getsemaní, está el monte Carmelo. Hay diferentes montes, el monte Arará, donde reposó el arca. Por eso el monte es importante donde tú te vas a encontrar con Dios. Por eso cuando tú subes al monte hay como un secreto, hay como una intimidad, una dimensión. Por eso yo de tiempo en tiempo subo al monte que está allá en Villa de Gracia, aquí en República Dominicana. En Villa de Gracia hay un monte que las nubes se ven cuando tú vas subiendo al monte. Algo, mira hermano, sorprendente. Y cuando yo veía a ese varón de Dios que subía al monte, que él edificó un monte para Dios, él tenía miedo de subir porque ahí adoraban dioses paganos, ofrecían sacrificios. Dios, te voy a entregar ese monte. Y dice que él tenía temor, tenía miedo de subir. Y mientras él me sigue contando la historia, dice que de repente estaba orando debajo de una mate mango. Y cuando estaba orando debajo de esa mate mango, dijo, Señor, yo tengo miedo. Y de repente se paró un león en dos patas y lo abrazó. Cuando lo abrazó, el miedo se le fue. Y comenzó a hablar en género de lengua. Escuche esto, algo muy importante. Es cuando tú subes al monte, Jehová te visita. Hello, cuando Jehová te visita, comienza a tratar contigo. Dice que el miedo se le fue. Se le fue el temor. ¿Por qué se le fue el temor? Que cuando Dios llega a tu vida, el temor se va. ¿Y por qué si ese monte, aquellos montes que subían los patriarcas, aquellos profetas, le dieron grandes resultados? ¿Por qué a ti tú crees que no te va a dar resultado? Lo que te da resultado no lo cambie. Ay, santo. Lo que te están dando resultados no lo cambie. Por eso es importante en un monte. Juan Carlos Garriga, Moisés Bell, Stevie Josa subían al monte a orar. ¿Por qué subían a orar? Porque yo entendía que en el monte ellos se concentraban, tenían mejor intimidad, mejor consagración. En pocas palabras, lo que Dios te está expresando, cuando tú subas al monte a hablar conmigo, va a tener lo que es mejor tranquilidad para comunicarte conmigo. Por eso hay cosas que se van, problemas, batallas, ay, chachay. Te digo por qué, porque Dios en ese monte va a comenzar a hablar contigo. Dice que Jesús subía al monte Getsemaní y se llevaba a los discípulos y le enseñaba a orar. Digan conmigo, orar. ¿Por qué es importante orar? Porque cuando tú oras, tú te comunicas con tu Padre. Lo celestial se te activa. Recuerda que nosotros somos un ser tripártico, cuerpo, alma y espíritu. Y de la única forma que Dios se va a comunicar contigo es tú estando en el espíritu, no en la carne. Digan conmigo, espíritu. Digan conmigo, espíritu. ¿Por qué espíritu? Porque Dios es espíritu. Y el que se hace espíritu se hace uno con Dios. En pocas palabras, cuando tú vayas a subir al monte, debes estar en el espíritu. Debe estar en el espíritu, porque Dios va a descender a hablar tu espíritu. El Espíritu Santo reposa en tu espíritu para comunicarte contigo. Por eso Jesús, cuando subía en el espíritu. Jesús oraba para no orar. Jesús oraba para no orar. Por eso lo que tú pides en la madrugada, tú lo recibes cuando amanece. Hay cosas, hermanos, que tú conectas en lo espiritual. Y cuando tú te conectas en lo espiritual, hay cosas, Dios mío, que se desprenden. En pocas palabras, dice que Jesús subía. Cuando Jesús subía al monte, que descendía, salía en el poder. Bajaba en el poder del Espíritu. En pocas palabras, lo que Dios te esté expresando, cuando tú bajes del monte, vas a bajar diferente. Yo sé que diferentes naciones quizás no han ido a un monte, personas que están ahí conectadas, que no pueden salir, que es un poco peligroso. Pero aquí en la República Dominicana, la generación que yo conocí fue yendo al monte. Desde que yo me convertí siendo nuevo creyente, yo subí al monte a orar. ¿Por qué? Porque me decía, hay un misterio en el monte. ¿Y cómo tú te das cuenta que hay un misterio? Cuando tú vas, cuando tú lo practicas, cuando tú llegas al lugar. Hermano, veían cosas sorprendentes. La gente veía misterio, veía ángeles. El monte, hermano, humeaba. Hermano, caía una luz en el monte, hermano. Algo, hermano, histórico. Cuando yo comencé a buscar a Dios, porque me dije, Christopher, ahora que tú estás joven, busca a Dios. Y yo me enamoré de Dios pacientemente. ¿Por qué? Porque yo entendía que tenía que acercarme a Él. Tenía que entender los misterios del reino. Entonces Jesús subía el monte. ¿Por qué mucha gente está criticando lo que tú estás haciendo? Porque a ellos no les da resultados. Ay, ay. Porque hay gente en este tiempo que simplemente sube para impresionar a Dios, para tirarse fotos, para grabarse. No. Al monte se sube a tener intimidad con Dios. Digan conmigo, intimidad.
Digan conmigo, intimidad. Cuando tú subes al monte a tener intimidad con Dios, cosas sorprendentes tú comienzas a ver. No simplemente demonios, sino tú comienzas a ver manifestaciones del Espíritu. Comienza a ver los ángeles, comienza a tú interceder. Escuche esto. Me acuerdo yo cuando subí en estos días al monte, hermano, algo sorprendente. Dios mío, Dios me dice, Christopher, ora sin límite, porque cuando tú oras en el Espíritu, tú no te cansas. No, no, no. Le estoy hablando a alguien. Cuando tú oras en el Espíritu, tú no te cansas. Hay personas que se preguntan, Christopher, cuando yo oro me duermo. Cuando yo oro tengo apatía. Me da, Dios mío, me da ceguera, me da sueño. Lo que pasa es que no estás orando en el Espíritu. Estás orando en la carne. La carne no quiere que tú ores. La carne no quiere que tú busques a Dios. La carne siempre se te va a levantar. En pocas palabras, lo que Dios te está expresando aquí, comienza a orar en el Espíritu. Cuando yo subo al monte, hermano, que el monte está un poco alto, y cuando yo llego al lugar, comienzo a hablar lenguas angelicales, comienzo a hablar con mi padre. Recuerde que en el libro de Corinto dice, en capítulo 12 al 13, dice que el que habla en lengua habla misterio con Dios. No, yo lo voy a repetir aquí porque hay gente que quiere hablar lengua. Cuando tú hablas lengua, habla misterio con Dios. Busque el primer libro de Corinto, primera carta de los Corintios, disculpe, del 12 al 3, y se va a encontrar cuando Pablo comienza a hablar de la lengua. Y dice que habla lengua, habla misterio con Dios. ¿Pero qué tipo de misterio va a hablar? Cosas ocultas, cosas misteriosas que oído no he escuchado. Escuche esto. Y cuando llego al monte, comienzo a hablar en lengua. Escuche esto, subiendo la montaña, las lenguas se me van cambiando, las lenguas se me van cambiando, hermano, un misterio sorprendente. Por eso cuando tú estés en el monte, hermano, hay cosas que suceden, diciendo, Dios está aquí en el lugar. Las manos, escuche esto, me comienzan a brotar, me comienzan a brotar aceite en las manos. Cuando voy subiendo al monte, hermano, subiendo los escalones, y cada vez que voy subiendo los niveles, las dimensiones, las lenguas se me van cambiando, dando a entender que Dios está en el lugar. Hay momentos que Dios me espera en el monte, diciendo, hijo mío, quiero hablar contigo. Oye, hay un misterio. Mira, a mí me gusta más orar en el monte. ¿Por qué? Porque me comunico con la naturaleza. Y hay un misterio muy impresionante. Es que la gente debe entender, hermano, que el monte, hermano, es un lugar santo para Dios. ¿Por qué santo? Porque en un momento dice que la gente se levantó en contra de Moisés, diciendo, Moisés es el único profeta. Solamente Dios habla por boca de Moisés. Y la gente sintió como coraje. Dijo, no, 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 yo quiero que Jehová me hable a mí. Entonces Dios descendió y dijo, mira Moisés, mira lo que tú vas a hacer. Tú vas a agarrar los hijos de Israel, vas a agarrar y me los vas a santificar, me los vas a consagrar, y dile que no tome mujer en esos días, porque yo voy a descender y voy a hablar con ellos en el tabernáculo. Dice que ellos se santificaron, se consagraron, no tomaron mujer. Y dice cuando llegó el día, estaban ellos contentos. Escucha esto, Joan. Y cuando están contentos ahí, dice que de repente, cuando el pueblo se acerca en el tabernáculo, dice que de repente Jehová descendió en el monte y el monte comenzó a temblar, comenzó a humear, comenzó a caer relámpagos, pra, pra, pra. Y el pueblo se asustó. Cuando Jehová descendió una nube, mira, pues yo digo, no es lo mismo llamar a Jehová que verlo llegar. Y cuando el pueblo vio eso, que el monte temblaba, se jamaqueaba, el pueblo dijo, Moisés, habla tú con Dios. Ay, santo. Decía, Moisés, habla tú con Dios. El pueblo cogió miedo. El pueblo cogió temor. Mira, hermano, no es fácil ver a Dios. No es fácil escuchar a Dios, hermano. Yo escuché a Dios la primera vez y yo sentía que el alma se me quería salir. Se me iba la respiración, hermano. Entonces el monte hay un misterio. Dice que Moisés, Jehová le hace una cita. Moisés, yo quiero que tú subas al monte. Oré. Porque quiero hablar contigo. ¿Quién invitó a Moisés? Lo invitó Dios. Dice que Moisés va subiendo con Josué, pero Josué se queda abajo. Ahora cuando Moisés sube arriba, dice que Moisés duró 7 días. Digan conmigo, 7 días para ver tu milagro. 7 días para ver cumplimiento. 7 días para que sea bautizado en Espíritu Santo y fuego. 7 días para que te entregue la lengua de fuego. Escucha esto. Y Moisés subió al monte. Cuando sube, dice la palabra de que Dios no hubiese descendido. Ahora Moisés le está esperando. Porque algo que te va a ayudar a escuchar a Dios, a encontrar a Dios, es que tú seas paciente. Ay, Dios mío, creo que estoy hablando con una persona aquí. Es que tú seas paciente. Tenemos muchas personas que suben al monte
cuando no ve manifestación, cuando no ve presencia, vaga del monte. Disculpe. Las palabras dicen que Moisés duró 7 días y Jehová no hubiese descendido. Ahora bien, Jehová te está preparando a ver si tú eres paciente. Muchas veces la voz de Dios no va a venir hoy, pero mañana te puede aparecer. Muchas veces Dios no te va a hablar hoy, pero mañana te puede hablar. Dice que Moisés está en el monte, solo, orando con Dios. Ay, Padre. Pero después de los 7 días, la Biblia dice que Dios descendió en una nube. Ay, Dios mío. Dios te está diciendo, cuando suba al monte, voy a descender en una nube para hablar contigo. Ay. Cuando suba al monte, mujer de Dios, Dios va a descender en una nube para hablar contigo. Ay, ay, ay. Pero Jehová quiere que tú subas al monte. Dile a tu hermano, sube al monte. Ay, no, no. Dile al vecino, sube al monte. Dile a tu esposo, sube al monte. Hay cosas que Jehová te entregó en el monte y tú has dejado el monte. Vuelve al monte, te dice Dios, porque hay misterio oculto que quiero revelarte. Moisés sube. Dice que Moisés subió y al 7º día Jehová descendió. Yo no sé, el 7º día se te va a manifestar. El 7º día tiene un misterio que significa perfección. En pocas palabras, viene perfección para tu ministerio, para tu llamado, para lo que tú estás buscando. Dice que Dios descendió. ¿Y por qué le estoy hablando del monte? Dice que había un hombre llamado Salomón, siendo rey. Ahora pregúnteme, ¿qué pasó con Salomón? Dice que Salomón, dice que subió al monte llamado Gabaón. Digan conmigo, Gabaón. Ahí subían los patriarcas, ahí subían los profetas a hablar con Dios. ¿Por qué Salomón subió? Porque Salomón escuchó que allá subían los profetas. Wow, Chevy. Ahora bien, ¿para qué subían los profetas al monte? ¿Por qué los profetas estaban apartados? Hay un misterio con los profetas. Es que los profetas tienen que estar apartados. Tienen que estar desalojados en un lugar aparte solamente con Dios, para descender al pueblo o a la ciudad cuando Jehová mande la palabra, o Jehová mande la profecía, o venga voz de Dios. Por eso que hay un profeta llamado Gabo que descendió. Disculpa si dije el nombre equivocado, pero significa señor Gabo, que descendió y le dijo, mira, ese hombre va a ser llevado a Roma y allá va a morir. Hablando del apóstol Pablo, un profeta fino, bajó a dar la profecía. Y dice que Salomón subió. Cuando Salomón sube, pregúntame qué hizo Salomón. Cristo fue qué hizo. Dice que Salomón ofreció sacrificio, 1000 novillos a Jehová. Escuche esto, porque cuando tú subes al monte, tú subes en sacrificio. Dios mío, siento a Dios aquí. Cuando tú subes al monte, tú subes en sacrificio. ¿Qué está provocando tu sacrificio cuando tú estás subiendo? Ah, llama. ¿De qué manera estás subiendo? Te dice Dios, hay un misterio aquí. Dice que Salomón subió y subió a ofrecer sacrificio en Gabaón. Hoy Dios dice, sube a Gabaón porque quiero hablar contigo. Sube a Gabaón porque te quiero entregar algo. Dice que subió a Gabaón. Ahora bien, ¿qué significa Gabaón para ti? Gabaón representa a Dios donde tú ofreces sacrificio. Gabaón representa tu ministerio. Dice que Salomón, siendo rey, ofreció sacrificio. Y hay personas aquí que van a ofrecer sacrificio. No te quedes abajo, sube a Gabaón. ¿Por qué Salomón subió a Gabaón? Porque Salomón entendía de que en Gabaón podía recibir lo que él andaba buscando. Y hay gente que no han recibido porque no están buscando. Hoy Dios dice, busca y sube a Gabaón. El monte te está llamando. Pero escucha acá, la Biblia dice que de repente, dice que Salomón está arriba, pero Salomón está ofreciendo sacrificio a Jehová. Está ofreciendo algo a Dios. Y dice que Dios, cuando Salomón subió, que ofreció, dice que Salomón bajó y comenzó a dormir. Dice que tuvo un sueño donde le dijo, Salomón, pide lo que tú quieras. Ahora bien, ¿dónde subió Gabaón? ¿O dónde subió Salomón? Subió a Gabaón. Me pregunto, ¿dónde tú estás subiendo para estar pidiendo? Porque hay gente que está pidiendo en el lugar equivocado. Por eso te van los 3 principios importantes, 3 lugares importantes donde se busca a Dios. Dice que Salomón subió siendo rey, pero tú siendo profesor, abogado, ¿te lo den bueno? ¿Que no quiere buscar a Dios? Alaba ahí. Tú siendo pelotero, siendo ingeniero, siendo, Dios mío, profesor de inglés, no quieres subir al monte.
Porque hay gente que después que tiene la bendición, son prosperados, ya no buscan a Dios. Siento cara seria ahora. Porque hay gente que después que la bendición les llega, Joan, se olvidan de Dios. Alaba, que ahora ¿quién te dio el trabajo? ¿Quién te dio el nombramiento? Alaba. ¿Quién te dio la empresa? Fue Dios. Alaba. Entonces hay gente que se están olvidando de Dios. Hay santos después que reciben la bendición. Así no vale. Nunca te olvides de Dios cuando Dios fue fiel contigo en el desierto. Nunca te olvides cuando Jehová te bendijo, cuando no tenía nada. Entonces es el problema, que hay gente que algo que le funcionó ayer lo están soltando mañana. No. Le vine a hablar alguien aquí. Nunca dejes lo que te funcionó un tiempo, porque eso te va a dar grandes resultados en el momento. Dice que Salomón recibió lo que andaba buscando. ¿Pero dónde subió? No, dígalo ahí, escríbalo. Subió a Gabaón. Tu familia debe subir a Gabaón. Tus hijos deben subir a Gabaón. No te quedes abajo, sube arriba. Porque arriba en el monte vas a recibir lo que el Padre te va a entregar. El profeta la llama. Salomón subió. Y yo creo que la generación de Salomón se va a levantar, subir a Gabaón. La generación de Salomón va a subir a ofrecer sacrificio. Hello, tú que me estás mirando en este momento, sube a Gabaón. Sube al monte, Gabaón te llama, yo no sé. Pero no suba con la mano vacía, ofréceme sacrificio a Dios. Coge ayuno, ora, silicea, pero sube al monte. Ay, Padre, esta generación, si quiere ver milagros, señales, manifestaciones, debe subir a Gabaón. Debe subir al monte. Gabaón te está llamando, hijo. Profeta, no suba vacío. Ay, Shama, no vaya a predicar vacío. Llénate de Dios en Gabaón. En Gabaón Jehová se te revela. Mire. En Gabaón Jehová te revela. Ay, Dios mío. Cuando nunca se te reveló abajo, pero arriba se te va a revelar. Hay misterio oculto, más. Gabaón activa que Jehová te habla en sueño. No, aquí le vine a hablar aquí, Joan. Oye, Gabaón activa de que Jehová te habla en visión. Cuando Salomón subió, Jehová le habló. Y hay gente que no han subido y quieren voz de Dios. La voz de la vecina que tú vas a escuchar si no sube. Entonces debes subir arriba para que active lo que es la voz de Dios. La voz de Dios se activa arriba, no abajo. Y hay gente que están abajo y quieren voz de Dios. No. Debe subir. Ahora bien, ¿por qué Salomón subió? Le digo ahorita que él subió porque él escuchó la historia y escuchó a los profetas en aquel tiempo, cuando David, que los profetas subían a Gabaón. Nunca tú vas a subir cuando nunca se ha escuchado. Alaba. Hay historias que te marcaron. Cuando tú escuchas historias impresionantes, activan algo que hay en ti. Activa la pasión, el deseo. Por eso Salomón entendió algo, diciendo, no puedo gobernar ese pueblo así. Yo tengo que subir. Hablar con Dios. No es mi papá, no es mi mamá, no es mi tío, no, soy yo que tengo que subir. Porque muchas veces tú tienes que subir solo. Hello, apártate un poco. Porque hay gente, Dios mío, que quieren buscar en grupo. No es malo. Por ahí veces que usted tiene que buscarlo solo. Deje el miedo. ¿Por qué le digo que deje el miedo? Porque hay gente, hermano, que tiene miedo de subir al monte. Le tiene miedo a la cacata, a los sin pie. Alaba ahora. En el monte tú no vas a encontrar bicochito, ni paloma. Alaba. Tú vas a escuchar cacata, Dios mío, sin pie. Culebra. Ay, santo, ¿por qué? Porque en el monte, Dios mío, aparecen muchas cosas. Entonces, no te atemorices cuando estés subiendo. Porque es muy importante la gloria que se va a manifestar que la cacata que te va a aparecer. Alaba. ¿Cuántas mujeres le tienen miedo a la cucaracha y suben para la cama? Alaba, porque tienen miedo. Entonces, debes subir al monte y deje el miedo. Ay, Shama. Hay gente que piensa que van a pelear con los demonios. No, al monte se sube a hablar con Dios. No, yo lo voy a repetir aquí, Joan. Al monte se sube a hablar con Dios. Repítalo conmigo allá en su casa. Al monte se sube a hablar con Dios. No a pelear con demonios. Porque la gente, Jesús nunca subió al monte a pelear con diablo. Con Satanás. No. Él subió al monte a hablar con su padre. ¿Por qué subió al monte a hablar con su padre? Porque él quería pasar tiempo con él. Si tú quieres pasar tiempo con Dios, sube al monte a hablar con él. Escuche esto. Le hablé de Moisés. Le hablé de Salomón. Estoy hablando de Jesús. Elías siempre estaba en el monte Carmelo. Ahora, ¿por qué todo el mundo habla de Elías? Porque Elías era diferente a muchos profetas. Mientras los profetas estaban desviados, profetizando cosas que no eran, profetizando la Jezabel, Elías estaba en intimidad. Cuando tú estás en intimidad, tú eres diferente. Cuando tú estás en intimidad, cuando tú hablas, la cosa es diferente. Un profeta representa a Dios en la tierra. Escuche esto. Un profeta representa a Dios en la tierra.
Por eso los profetas tienen el oído en los cielos y la boca en la tierra. Un profeta tiene el compromiso de anunciar cuando Dios habla. Por eso debe entender cuando un profeta está hablando de parte de Dios. Ahora, ¿cómo tú te das cuenta que un profeta está hablando de parte de Dios, estando en el Espíritu? Digan conmigo, Espíritu. ¿Por qué espíritu? Porque tú debes saber cuando alguien está hablando. Porque hay personas que se dicen ser profetas, pero están hablando cosas que no tienen que hablar. Entonces en aquel profeta habían 400 profetas de acera que solamente profetizaban lo que acá quería escuchar. Lo que Jezabel quería escuchar. Hello, debe tener cuidado. Ahora, ¿dónde estaba Elías? Elías estaba en el monte. Ay, Sandián conmigo, monte. ¿Por qué le estoy hablando de monte? Porque yo quiero que usted suba y entienda que no solamente a mí, no simplemente a Arias, no simplemente a los muchachos que están aquí. Usted también puede ser un Elías, un profeta fino que Jehová le puede hablar a usted. Y por eso usted debe subir al monte a escuchar misterio. Elías es un profeta único. Ay, santo, ¿por qué? Porque Elías descendió cuando escuchó la voz de Dios. Mira, ve donde aquel que no lloverá por 3 años y medio. ¿Por qué él dijo esa palabra? Porque la escuchó en intimidad. Nunca hable lo que nunca ha escuchado en intimidad. Porque tus palabras no van a tener valor. Entonces hay gente hablando cuando Jehová nunca ha hablado. Todo aquel que habla cuando Jehová nunca habló es un profeta falso. Hay aquel profeta que habla cuando yo nunca hablé. Va a tener problemas serios con Dios. Entonces frene su lengua, calle si no hable. Escucha acá, póngase serio ahora. Dice que Elías bajaba del monte. Pero qué misterio que tiene el monte. ¿Y por qué la mamá me he quedado en el monte? Porque el monte quiere que tú pases tiempo con él. Jehová te está esperando en el monte. Si Jehová te dijo que suba, ministerio, profeta que está aquí, sube al monte, no lo deje. Ahora porque tiene una agenda llena quizás de 3 meses, ya te olvidaste de Dios. Ahora ven, ¿quién te dio esa agenda? Dime, ¿quién te la dio? ¿Los videos? No, fue Dios. Escuche esto, porque usted tiene que volver de nuevo. Aquellos profetas subían al monte. Moisés, ¿dónde Jehová se reveló por primera vez? En el monte Oré. Jehová se le reveló. Entonces Jehová quiere revelarte, pero tú estás escondido, tienes miedo. Sube al monte. Hello, ¿por qué los discípulos Jehová los subía? Suban, porque yo quiero enseñarle a que conozca del monte. Otro punto muy importante, lo que es el aposento. Digan conmigo, aposento. Digan conmigo, aposento. ¿Por qué le vengo a hablar de aposento? El aposento es muy importante. Antes de Jesús irse y partir de la tierra, dice que Jesús reunió a sus discípulos aparte. Mientras los reúne, dice que le sopló el Espíritu Santo. Cuando le sopla el Espíritu Santo, dice que Jesús se fue. Y cuando Jesús se va, le dice a los discípulos, no salgan de Jerusalén hasta que no haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora bien, ¿por qué Jesús está hablando del Espíritu Santo? Porque Jesús entendía que no podía dejar a los discípulos solos. Le está hablando del Paracleto, le está hablando, Dios mío, del Consolador, el Espíritu Santo, la tercera persona. Dice que Jesús se fue, pero le dejó lo que fue una palabra clave. Recibiré el poder cuando haya venido sobre vosotros. La palabra sobre vosotros es en nosotros. Y le dijo, no salgan, me serán testigos después que sean llenos en Samaria, en Jerusalén y hasta los confines de la tierra. Por estar hablando del Espíritu Santo. Recuerda que Joel en un momento comienza a profetizar que en los últimos días Jehová iba a derramar su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas iban a profetizar. Los ancianos iban a tener sueños y los jóvenes iban a tener visiones. Está hablando de una profecía que tenía que manifestar en un tiempo. Ahora bien, los discípulos se quedan en el aposento. Digan conmigo, aposento. Un lugar estancado, una habitación. ¿Dónde? Dios mío, en intimidad. Ahí estaban los discípulos. Habían como 400 y pico reunidos, pero simplemente quedaron 120. Porque hay gente que van a comenzar contigo, pero se van ahí. Ay, se fue en serio. Hay gente que van a comenzar contigo buscando a Dios con pasión, pero luego van a perder la fe, la esperanza. Se van a descuidar, no son pacientes. Nunca ande con gente que no son pacientes. Nunca ande con gente que andan desesperados. Porque hay gente que andan desesperados. El que anda desesperado fracasa y nunca recibe.
Ay, aquí le vine a hablar. Habían como 400, Joan. Y esos 400 que estaban ahí, dice que quedan 120. Este es un número perfecto. Dice que Dios disminuyó la edad. ¿Cuánto tiene que durar una persona? 120 años. Este es un número perfecto aquí y profético. Dice que quedan 120. ¿Por qué quedan 120? Porque hay muchos que van a subir al aposento, pero hay muchos que se van a ir. ¿Por qué se van a ir? Porque muchas veces ellos quieren todo fácil. ¿Sabe algo? Lo que fácil viene, fácil se va, dice un dicho. Entonces debe esperar. Dice que David un momento, dice en el Salmo 40, digan conmigo, Salmo 40, pacientemente yo esperé en Jehová. Él se inclinó a mí, escuchó mi clamor. En pocas palabras, debe ser paciente. Jehová está llamando a una generación que sea paciente. Ay, Sama, por eso la generación que es paciente recibe lo bueno, recibe palacio, recibe bendición, recibe esposa, recibe esposo, es más, recibe todo, porque tú eres paciente. Alaba. Por eso, si yo quiero bendecir a una persona con 5,000 pesos, alaba, siento gente seria. Entonces digo, el que dure más aquí, esperando, ese va a recibir. Hay muchos que le va a dar hambre. Hay gente que lo van a llamar por teléfono. Hay gente que lo van a llamar del trabajo. Entonces, que se quede ahí, sé que va a recibir. Entonces, lo que Dios está expresando aquí, cuando tú esperas, paciente, porque tú no estás esperando cualquier cosa, una canasta navideña, no, tú estás esperando lo que es la promesa del Espíritu Santo. Ahí quedan los 120. Dice que estaban en el aposento. ¿Por qué en el aposento? Porque Jesús dijo, no salgan del aposento. No, cárgame atrás, por favor. No salga del aposento. El aposento tiene un misterio. Es una habitación donde tú te apartas para Dios, donde no está papá, donde no está mamá, donde no está amigo. Solamente tú estás con Dios en intimidad. Hay una meditación, un silencio total en el aposento. Ahora bien, Christopher, ¿dónde está el aposento? Está en tu habitación. Wow, Dios mío, le estoy llamando a alguien, Joan. Está en tu habitación. Por eso, tú tienes que levantar un altar en el aposento. Y ese altar, tú vas a hablar con Dios. Por eso dice, cuando tú entres en tu habitación, cierra la puerta. Está hablando de tu aposento, Dios mío. Tú la cierras para que no entre tu hermano a sacarte de comunión. Para que no entre tu hermana ni el vecino ni tu amigo. Dice, ¿dónde está Joan? ¿Dónde está Cristo? No me moleste, estoy en mi aposento. Hay gente que no respeta tu aposento. Hay gente que no te respeta cuando está la mía. No me gusta que me moleste. Mire, cierra la puerta con pestillo. Ay, Sama, sí. Porque cuando tú estás buscando a Dios, ahí es que vienen los amigos. ¿Dónde está fulano? ¿Dónde está mi amiga? ¿Dónde está Lucero? Comienzan a tocar, dicen, no me moleste, estoy hablando con Dios. Respete mi aposento, respete mi intimidad, respete cuando estoy hablando con el superior llamado Jehová, Rey de Reyes y Señor de Señores. Escúchate, porque hay mujeres que la sacan de comunión. Voy a entrar aquí ahora. Sí, lo voy a hablar aquí. Hay gente que lo sacan de comunión, están orando. Jehová, estoy aquí pidiéndote. Ayúdame, dame fuerza. Jehová, estoy llorando, sediento. Pues de repente, pam. Tú sales de comunión, abres la puerta, te metes en una conversación, 1 hora hablando. ¿Qué pasó? ¿Perdiste el tiempo dónde? En el aposento. Entonces, mira, cierra la habitación con petillo. Ponle petillo. No abra. Aunque venga un ciclón, no abra. Aunque venga un terremoto, no. Quédate ahí en el aposento. Porque hay gente, mano, de que lo llaman por teléfono. ¡Tililín! Pero eso es una falta de respeto. Sí, lo voy a decir. ¿Cómo es posible que tú en el aposento estés hablando con Dios y te entre una llamada y tú dejas a Dios por una llamada? Pero ven acá, no, yo estoy serio aquí. No, eso no se puede. Usted tiene que respetar a Dios. Porque si usted está hablando con Dios en el aposento, aunque te llame mamá, quédese ahí. Ya usted sale cuando ya la hora se cumpla, que usted terminó de orar. Pero hay gente que deja a Dios como el patio de veces esperando a Dios. Dios, espérate, vengo ahora. Y eso, el importante se llama Dios. Ahora, ¿cómo es posible que un amigo, una llamada va a ser importante que Dios? No. Usted tiene una planificación donde usted tiene que buscar a Dios. Si usted dice que a las 3 de la tarde usted se va a encerrar en su aposento a hablar con Dios, es a las 3. Alaba. Siento cara seria, hay gente que ha rompido, Dios mío, la intimidad, la oración. Hay interferencia. ¿Quién está haciendo interferencia cuando tú estás orando? ¿Quién te está sacando de comunión? Paga el internet. Apaga el celular. Concéntrate. Ten comunión, porque hay gente que no tiene comunión cuando está orando. Sí. ¿Por qué? Porque no están cerrando el aposento, te están interrumpiendo. ¿Cuánta gente está interrumpido en tu aposento? Sí, te han interrumpido. ¿Por qué? Porque tú no pones regla. Ponga regla cuando usted va a llorar. Mire, respéteme. Escúcheme.
Cuando yo estoy orando, no permita que nadie vaya a despertarme ni a llamarme. Que me respete mi hora. Hablamos a las 4, hablamos a las 5. Ponga regla, porque los trabajos es regla. Entonces, para usted hablar con Dios, ponga regla. Nadie me moleste, mami. Que nadie venga. Nadie, mi amor, que nadie. ¿Por qué? Porque tú estás hablando con Dios. Siento cara seria ahora. Sí, ni es tu esposo que te moleste. Mira a tu esposo que tú lo vas a atender después que salga la oración. Sí. ¿Por qué? Porque cuando Daniel entraba a su aposento, en su iglesia o en su casa, a Daniel no le gustaba que lo molesten. Daniel oraba 3 veces al día. Vamos, dígalo conmigo. 3 veces al día oraba Daniel. ¿Y por qué Daniel oraba 3 veces al día? Porque él tenía una planificación. Cuando tú haces una planificación para buscar a Dios, mire, nadie te puede interrumpir. Dice que Daniel, escucha acá, llegó un momento que aquellas personas que estaban en el palacio se sentían incómodos. Porque hay gente que le molesta cuando tú oras. Hay gente que le molesta cuando tú clamas. Y más cuando Jehová te escucha y habla contigo. Hay gente que tiene celo de eso. Pero Jehová le habla todos los días a él. ¿Qué es lo que él se cree? Lo que pasa es que yo paso tiempo con Dios. Cada vez que tú pasas tiempo con Dios, vas a revelar la voz de Dios. Y dice que Daniel oraba 3 veces al día. Wow, 3 veces. Ahora te pregunto, ¿cuántas horas tú oras? ¿Cuántas veces tú oras? Siento caracera. Dame ahora cómo te va a acotar. Ay, se fueron. A santo. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Cuando Daniel oraba 3 veces al día, dice que se enojaron. Pusieron un edicto que en 30 días nadie puede llevar oración a cualquier Dios. Dios dijo, ok, no hay problema. Dice que de repente abrió la puerta de su habitación, abrió la ventana y ahí fue que comenzó a orar con gusto. Alaba, porque cuando hay guerra, ataque, ahí es que tú tienes que orar. Porque hay gente que dejan de orar cuando tienen guerra. Hay gente que deja de buscar a Dios. ¡Ora! A que tenga levantamiento. Dice que Daniel oraba 3 veces al día. Por eso el Señor está llamando a que tú ores, a que tú clames. No importa los ceditos que han puesto, entre tu aposento. El aposento te está llamando. En el aposento la voz de Dios te revela. En el aposento Jehová te habla en misterio, te habla en visiones. ¿Por qué? Porque el aposento te está llamando. Dice que los discípulos entraron al aposento. Cuando entran al aposento, dice que Pedro comienza a hablar. Wow. Comienza a pronunciar. Hubo un profeta llamado Joel. En un tiempo comenzó a hablar, a profetizar. Y decía que en los últimos días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. En ese momento, cuando Pedro comenzó a hablar, dice que vino de repente un viento recio que llenó toda la casa donde estaban. Wow, algo terrible. Y dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Muchos profetizaban, otros hablaban en lengua. Escuche esto, algo tremendo. ¿Dónde pasó? Pasó en el aposento alto. Jehová está llamando, sube al aposento alto, tú que me estás mirando. Si quieres ver manifestaciones, señales, milagros, los dones activos, sube al aposento. Sáquele tiempo a Dios para buscar a Dios. Apártate para Dios. En tu habitación haz un altar para hablar con Dios. Que no puede pasar la vida entera. El año 2023 en presa. El año 2023 entró. Entonces Jehová está llamando a que tú subas al aposento alto. Vean conmigo, 3 lugares donde buscar a Dios. El monte, el aposento. El aposento va a entender, te va a entender que ahí se va a revelar cosas impresionantes. Y el Señor, búscame en los secretos. Y tu Padre que está en los secretos te va a recompensar en público. ¿Dónde estaban buscando los discípulos esa llenura del Espíritu Santo? En el aposento, en el secreto. Estaban cerrados, ahí trancados, esperando la promesa. Hay promesas que tú tienes que esperarla, es en el aposento. Hay cosas que Jehová te prometió que tú tienes que recibirlo en el aposento. El aposento está esperando por ti. El aposento te está llamando. Por favor, corre al aposento rápido, rápido. Este es el año de que tú subas al monte. Este es el año de que tú subas al aposento. Es un consejo para usted. Entra al aposento. Pedro subió con los discípulos y recibieron. ¿Por qué recibieron? Porque ellos se apartaron para Dios. Cuando tú te apartas para Dios, Dios se aparta para ti. Por eso creo que el aposento te está llamando. Otro lugar importante donde buscar a Dios es la iglesia. La iglesia, ahí tú puedes buscar a Dios, hacer silicio, coger propósito, porque la iglesia es el lugar donde está Dios, es el templo de Dios. Por eso yo buscaba mucho a Dios en silicio, lo sigo buscando todavía. Voy a los silicios, porque hay gente que después que están predicando, tienen agenda, viajan, ya no van a hacer silicio.
Vuelve a tu principio, vuelve a tu inicio. Cuando tú vayas a la iglesia, es adorar a Dios en comunión. Busque a Dios. La iglesia no se va a hablar ni a chatear, ni a criticar. La iglesia se va a adorar a Dios, a buscar a Dios, tranquilo, meditando, un tiempo para Dios. Si el tiempo te fue en el trabajo, saca el tiempo también en la noche. Diga, estoy cansado, coja para la iglesia. Porque hay gente que pone la excusa, estoy cansado. Ajá, pero no te cansas para ir a trabajar. ¿Por qué? Porque te dan dinero. Dios te puede dar más que dinero. Te puede dar la presencia, puede bendecirte. Y la bendición de Dios no añade en tristeza. Por eso, usted es principio para buscar a Dios. Usted lugares importantes, que es el monte, el aposento y la iglesia. De lugares para buscar a Dios, el monte, el aposento y la iglesia. Así que ponga la palabra que más le gustó en este video, suscríbase al canal de Excelencia Cristiana. Si quiere que le dé otro clip importante sobre el monte, el aposento y la iglesia, ya que no pude dar mucho significado, muchas palabras sobre la iglesia. Pero en el próximo video, Dios mediante, le vamos a dar una segunda parte sobre el monte, el aposento y la iglesia. Así que se despide tu hermano profeta Quito Flaquino. Si le gustó, dele like, suscríbase, porque viene una segunda parte, porque yo creo que vamos a subir para el monte. Dios te bendiga. Shalom.